Bendito. Exactamente es esto que quiero compartir. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias, mi querido Oscar. Bien, nos vamos a ir. Necesito los primeros al artículo 17, 18. Actualmente, lo que se hace, mis estimados jóvenes, en el actual sistema integral es el tema de lo se maneja para el cálculo porcentajes. Y el artículo 16, a partir del 16, composición de la, vamos a ver el tema de la composición de la pensión solidaria de vejez. Como ustedes pueden observar en el artículo 15, nos habla de la composición de la pensión solidaria de vejez. La pensión solidaria de vejez está compuesta por la fracción del saldo acumulado, la compensación de cotizaciones cuando corresponda y la fracción solidaria, que ya hemos hablado de todo esto, ¿recuerdan? Tiene que ver con el tema de aquellos que cumplían con las cotizaciones o que han realizado, que han realizado aportes, esa es la palabra correcta, que han realizado aportes al anterior sistema de reparto. Entonces, y les corresponde también una fracción solidaria dentro del actual sistema. El fondo solidario, nos vamos a saltar a este párrafo tercero, el fondo solidario refiere financiera únicamente la diferencia que se genera entre la pensión solidaria de vejez que corresponda al asegurado y la pensión financiada por la fracción de saldo acumulado calculada sin derechohabientes de tercer grado y su composición de cotización cuando corresponda. Cuando hablamos y entendemos este párrafo y refiere cómo va a ser financiado este fondo solidario, va a ser la diferencia entre la pensión de vejez que vamos a ver en este momento y cómo está calculado. En realidad lo que hace la ley 065 es establecer porcentajes. Ya no se realiza este cálculo que hemos realizado del anterior sistema de reparto. Actualmente lo que ustedes van a ver, y es a lo que quiero llegar en el artículo 16, los límites solidarios, los límites solidarios son los montos referenciales máximos y mínimos utilizados para la determinación del monto de pensión solidaria de vejez que se pagará a los asegurados en función a su densidad de aportes detallados en el siguiente artículo, ¿verdad? Acá el artículo 17 nos habla del aporte referencial, del porcentaje referencial. Ustedes pueden ver acá, estamos hablando de los aportes con relación a la densidad de años y está calculado ya dentro de la ley 065, obviamente que dentro de las AFPs, tanto AFP Futuro, Previsión, realizan unos cálculos sobre la base del salario. Recuerdan que les decía los últimos dos salarios, no el cálculo que hemos realizado con el anterior sistema de reparto, porque con el anterior sistema de reparto ya les he mostrado un ejemplito del cálculo, ¿verdad? Pero actualmente lo que se hace es considerar los años de aporte, el límite solidario mínimo y el límite solidario máximo. Entonces, a una persona que ha trabajado 10 años, ustedes pueden observar que está contemplado una renta de vejez de 476 bolivianos. 11 años, como ustedes pueden observar, 516 bolivianos. 12 años, 557. 13 años, 598. 14 años, 639. 15 años, 679. Ya cuando ingresamos a los 16 años ya de aportes, el límite solidario que ustedes pueden ver es de 721 bolivianos, con un máximo, obviamente, de los cálculos que realicen con relación a los dos últimos años de salario percibidos, sube hasta 851 bolivianos, con un aporte en años referenciales de 17 años
como mínimo, un límite solidario mínimo 806 y como máximo 1196, calculando obviamente, como les digo, los últimos salarios y así sucesivamente que se van calculando por años. Miren, a los 35 años o más, un salario mínimo 1.300 y uno máximo 2.600 bolivianos. Así se calculan en años el tema de el actual sistema integral con relación a las pensiones de vejez, mis queridos jóvenes. Por eso es que ustedes van a ver gente mayor que ya debería estar jubilada, trabajando todavía en las entidades públicas del Estado por el tema de que no les conviene esta jubilación. Ellos prefieren trabajar hasta el último día de sus vidas porque en algunos casos pues ganan más, ganan el doble, el triple o el cuatriple de este monto. Entonces a ellos no les conviene, a nadie, imagínense, ¿a quién le convendría pues, jubilar con estos montos? Porque encima de que existen personas que no van a cumplir los 35 años sus cálculos van a ser estos montos, miren, a los 35 años 1.300, 2.600 en el mejor de los casos. Pero imagínense que en el caso de algunos otros trabajadores, pues tengan 16 años, tengan 18 años, en el mejor de los casos creo que vamos a llegar a los 21 años de aporte, ¿no es cierto? O a los 20 años de aporte. Imagínense cuántos recibimos. Ahora comprendo cuando mi cliente me decía yo percibo 600 y algo más. Y yo abrí mis ojos, dije, ¿cómo puede ser posible? Entonces, en algunos casos no existen aportes. Esto obviamente va sumando con los aportes, va sumado a los aportes que se hayan tenido en el anterior sistema de reparto, pero puede ser que haya en algunos que no han tenido, ¿no es cierto? Entonces, sus cálculos van a ser esos. Imagínense una persona que solo haya aportado 10 años, que haya tenido una relación obrero-patronal por 10 años, porque solamente, y lamentablemente son esas las únicas personas que se van a jubilar porque tienen los aportes y que hayan realizado 10 años de aporte, van a jubilarse con 476 bolivianos, ¿verdad? Los demás, pues los que no tienen una relación obrero-patronal, pues no tienen jubilación y pues se van a acoger a la jubilación, pues universal, ¿verdad? La que otorga el gobierno. Entonces, así está la situación de tremenda, de terrible, jóvenes. Tenía que mostrarles esto también previo a concluir nuestra clase. Y ahora hablamos también el porcentaje referencial que corresponde a cada asegurado en función a su densidad de aportes es el siguiente, ¿no? Esto ya, este porcentaje lo muestra este mismo artículo con relación a la densidad por años y el porcentaje referencial. 16 años con un porcentaje referencial le van a calcular con el 56%, 17 años con el 57%, ¿no? De los cálculos que ellos realizan. En el mejor de los casos, con 35 años, el 70% para la jubilación. Así es que se calcula en porcentajes y refiere, vámonos al artículo 18, con esto ya casi terminamos de verdad. Sí, sí o sí era necesario mostrarles este sistema de cálculo con el actual sistema integral en porcentajes, en gestiones, más o menos se hace un cálculo referencial, como ustedes lo han visto, ¿no es cierto? No es un cálculo exacto porque se tiene que tomar en cuenta el salario que ha percibido los últimos 24 meses, se tiene aportes al anterior sistema de reparto y todas esas situaciones. Vamos a ingresar al artículo 18, que refiere a la determinación del monto de la pensión solidaria de vejez y refiere, para efectos de la determinación del monto de la pensión solidaria de vejez al que accederá el asegurado, se deberá considerar lo siguiente. Eh, Primero, para los asegurados que tienen entre 10 y 15 años de aportes, dice, si la, inciso A, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto correspondiente al límite solidario en función a la densidad de aportes, este no excede a la pensión solidaria de vejez, ¿no? Si no tenemos, como les explicaba, si no tenemos esa densidad
de aportes que refiere la normativa, 160 aportes mínimo, la edad, lamentablemente, no, no debería excederse la pensión, como dice acá. Si la pensión base referencial es mayor o igual al monto correspondiente al límite solidario en función a la densidad de aportes, este no excede a la pensión solidaria de vejez. No va a exceder al monto de la pensión solidaria de vejez si se ha cumplido con todos los requisitos, si se ha cumplido con los aportes y en realidad el mínimo de 120 aportes como mínimo, no como el anterior sistema de reparto que solamente era 60 aportes, ¿no es cierto? Ha cambiado completamente y lamentablemente en perjuicio de los trabajadores la ley. Inciso B, si la pensión base referencial es menor al monto correspondiente al límite solidario en función a la densidad de aportes, este accede a la pensión solidaria de vejez correspondiente al monto de dicho límite, ¿verdad? Esto sí accede o si no accede con relación a los aportes realizados por los trabajadores. Y va explicando, miren, para los aportes que tienen 16 años o aportes o más, explica más o menos cómo se va a realizar. Y el inciso A refiere, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto correspondiente al límite solidario superior en función a la densidad de aportes, este no accede a la pensión solidaria de vejez. Y esto va relacionado, esto que refiere este inciso A, va relacionado con estas tablitas que les he mostrado, ¿no? Entonces se va calculando. Es un poquito complicado el tema de los cálculos. Eh, vamos a tratar de invitar a una persona que nos ayude. En realidad estoy en contactos con el representante de los jubilados y la entidad que se encarga de este tipo de investigaciones con relación al tema de los salarios de vejez, de las pensiones de vejez, perdón, si son dignos o no son dignos para los jubilados. Entonces, esperamos que tengamos una buena respuesta porque es un compromiso, recuerdan ustedes, realizar seminarios, talleres con la finalidad de seguir aportando en el conocimiento de ustedes, que vayan resocializando el conocimiento que ustedes han adquirido a partir del conocimiento que van a seguir obteniendo y pues que lo van a sociabilizar con la sociedad, les van a consultar. Yo sé que muchos de ustedes no se van a dedicar al área, al tema de seguridad social, pero les aseguro que no tenemos abogados, muchos abogados especialistas y los especialistas son buscados, jóvenes, por este tema de los cálculos que realizan. Esto se los deja, si ustedes pueden observar, y de las tablas que hemos visto, que les he presentado en el artículo 17 con relación al porcentaje referencial para el cálculo de los, de las pensiones de vejez. Esto solamente es un porcentaje referencial del cálculo que realizan las AFPs, ¿no es cierto? Porque actualmente son las AFPs quienes administran los aportes de los trabajadores y realizan los cálculos. Entonces ellos le realizan un cálculo, le entregan ese cálculo y usted, si el beneficiario que está realizando su jubilación o solicitando su jubilación, puede llevarlo ante un abogado especialista en este tema de seguridad social que realiza estos cálculos para establecer si evidentemente está correcto o no está correcto. Porque una vez que firme el cálculo que le está realizando la entidad correspondiente, ya sea AFP Futuro o AFP Previsión, pues lo que va a hacer es firmar este cálculo y no se va a volver a modificar por si acaso, porque él está aceptando que todo está correcto y es la pensión de vejez que va a recibir de por vida hasta que, bueno, pues ya no esté más en la faz de la tierra, ¿verdad? Es por eso que hay que ser cuidadosos. Asimismo, ustedes o cualquier persona ya que sienta que tiene que jubilarse, porque sucede eso con las personas que ya están para jubilarse y en sus papeletas de pago también sale, ¿no? Les dan un comunicado y les dicen, usted ya puede jubilarse, ha alcanzado los años, los aportes. Entonces, ¿qué hace esa persona? Se va a, ya sea a la entidad donde, mil disculpas, jóvenes. Hoy día estoy en el departamento de mi hijo
y el vecino de arriba está haciendo, creo, arreglos. No estoy en casa. Les pido mil disculpas por los ruidos que vayan a escuchar ustedes eh, y comprensión. Entonces, como les decía, em, estos señores a quienes les emiten estos comunicados en sus papeletas, estos trabajadores, pues, ¿qué hacen? Van a su AFP donde realizan los aportes y lo que hacen es pedir el cálculo, ¿no? Que les informen más o menos con cuánto ellos pueden jubilarse. Ya están para jubilarse, ya tienen los aportes, ya tienen la edad, tienen la obligación estas entidades que administran los aportes de los trabajadores, tienen la obligación de realizar el cálculo. Y le dicen, este es su cálculo, revisen en el sistema porque todo está centralizado bajo un sistema y le dicen, bueno, a ver, vamos a revisar sus aportes, verifican que evidentemente hayan cumplido ya con la edad, hayan cumplido con los aportes, entonces pues lo que hacen es hacer el cálculo, ¿no? Eso no quiere decir que está obligado porque él puede ir a, como les decía, a un abogado de confianza en materia de seguridad social, experto o perito en la realización de estos cálculos porcentuales, entonces con el anterior sistema de reparto, con el actual sistema integral, entonces lo que va a hacer es decidir si se va a jubilar. Pero ustedes, ¿qué harían? Imagínense, y ustedes son jovencitos y la mayoría tal vez no tiene aportes, o los que tienen aportes tal vez. A ver, levanten la mano, ¿quiénes tienen aportes en las AFPs? Veo mi lista. ¿Quiénes tienen aportes? Mariel Churki, Doctora, adelante hacerle una pregunta. y adelante. Doctora, en caso de las personas que están aportando, que no sean, digamos, contratados por una entidad privada o pública, que sean independientes, ¿se tiene que realizar el mismo cálculo? Exacto, porque es un sistema integral universal. Todos aportan, existen dentro de nuestro país, las más conocidas, la AFP Futuro y la AFP Previsión, ¿no es cierto? Entonces, todos los que tienen una relación obrero-patronal, ya sean las instituciones públicas, las instituciones privadas, y hemos revisado también, si usted recuerda, que uno que tal vez no tenga una relación obrero-patronal desde el punto de vista en las instituciones públicas ni en las privadas, también puede solicitar realizar sus aportes, ¿no es cierto? ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer pues en la AFP Futuro o la AFP Previsión. El mismo cálculo se le va a realizar, estimada. Sí, doctora, tengo otra pregunta. He escuchado por ejemplo, en Credinform, hay seguros que también se puede pagar. ¿Esos son seguros de vida o son igual, se puede hacer aportes? Seguros de vida y seguros por tema de protección de bienes muebles y de bienes inmuebles, ¿no? Son seguros de vida. Sí, porque como escuché y dijo que desde los 18 años podías hacer un aporte, ¿no? Entonces, igual te iban a cubrir, digamos, si tenías un accidente y te iban a pagar incluso. Entonces, eso es muy aparte de lo que son los aportes de las AFPs. Exacto, esos seguros son seguros de vida. Y muchos van a venirles a ofrecer porque han estado trabajando bastante estas empresas privadas con el tema de los seguros de vida. Les van a venir a ofrecer el tema de aportes que ustedes pueden realizar, les explican que en algún momento les pueden devolver, por cuántos años, los montos, es interesante, pero eso es un seguro de vida. Y hay otras empresas privadas también que aseguran el tema de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. El seguro de las casas, por ejemplo, cuando hablamos de los bienes inmuebles. Se asegura, esto en nuestro país no es muy practicado, pero en otros países sí aseguran sus casas. Cuando una casa se quema,
siempre voy a este ejemplito de los Simpson. ¿Recuerdan cuando se quema la casa de Homero y Marge le dice que menos mal que estamos asegurados, le dice, ¿no? Que su casa está asegurada porque el seguro tendría que cubrir, y Homero le dice no, porque ha gastado ese dinero en otras actividades, ha dispuesto ese dinero para otras actividades. Entonces, en otros países, como en los Estados Unidos, pues la gente sí asegura sus bienes muebles y sus bienes inmuebles, por tema de robos, por tema de accidentes, en este caso, de que se queme, por decirles, la casa, ¿no es cierto? Entonces, se acostumbra en otros países. En nuestro país no mucho. Lo que sí se está acostumbrando ya y lo que sí se está volviendo una costumbre en nuestro país es el tema de los seguros de los bienes muebles, los vehículos. Se adquiere mucho en la actualidad y ustedes deben tener también conocimiento el tema de los vehículos con préstamo bancario. Es un requisito que solicita el banco en el tema de préstamo bancario de asegurar ese vehículo. Ustedes tienen que pagar a una aseguradora, qué sé yo, Incruz, creo que también Credinform está, y hay otras aseguradoras privadas en nuestro país, pues que cubren estos seguros, ¿no? Se firma un contrato, tú tienes que pagar un monto anual y la empresa va a cubrirte un seguro en mérito también, obviamente, a las cláusulas estipuladas en el contrato que vas a firmar. Entonces, cuando tu vehículo sufre un accidente de tránsito o te chocan o, bueno, tú ocasionas el accidente, pues tiene que cubrir el vehículo, ¿no es cierto? Conforme a las cláusulas del documento que hayan firmado entre partes. Entonces, actualmente esto sí se está practicando en nuestro país por el tema de que, como les decía, los vehículos están siendo adquiridos con préstamo bancario y el banco exige que mientras dure el pago por el tema del préstamo a ese vehículo esté asegurado contra robos, contra accidentes y qué sé yo, dependiendo del documento, como les digo. Pues, esos son Doctora, seguros privados. Nada. Adelante. otra pregunta, doctora. Eh, le voy a poner un ejemplo. Mi abuelo cobra el 100% de su aporte, porque él trabajaba en regimiento militar. Los Ujú. militares reciben el 100% de su aporte, porque mi Así. abuelo percibe casi más de 3.000 bolivianos, como casi 4.000 bolivianos de su aporte. Entonces, ellos reciben el 100%. Es el único sector, uno de los sectores privilegiados, si se quiere decir así, que recibe el 100% de la jubilación. Inclusive reciben otro tipo de aportes, ¿no es cierto? Como lo hemos mencionado, pero con relación a su pregunta, sí, evidentemente. Miren, este tema parecería injusto. En la actualidad yo estoy en total desacuerdo porque estaríamos hablando de un ente privilegiado, un sector privilegiado de la sociedad que, imagínense, recibe el 100% de su salario. Ingresaríamos, a ver, ingresen, no sé si ingresen a la plataforma de, de, de estas instituciones y verifiquen cuánto gana un efectivo, los policías, no, un militar. ¿Cuánto gana? Están arriba de 14,000, 18,000, 23,000. Imagínense que se jubilen con el 100% jóvenes. Eh, este beneficio, este sector, lo percibe a raíz de que, bueno, pues ustedes comprenderán desde los albores de nuestra historia, pues este sector ha sido el sector que ha combatido, ¿no es cierto? Ha dado la vida por el país. Entonces, en mérito a estos sacrificios que ha realizado, pues ha sido un sector que, bueno, ha conseguido este beneficio. Además, también, que como ustedes comprenderán, y de la historia de nuestro país, los militares en su momento han ingresado a gobernar nuestro país con golpes de Estado, ¿verdad? Entonces era un sector fuerte y pues ha ido
realizando convenios con, con los presidentes de Estado y pues imagínense el beneficio que tienen ellos. El 100% de su salario es considerado para su jubilación. Es casi uno de los únicos sectores jóvenes. Pues después todos ingresamos en la bolsa de estos cálculos que realizan las AFP en mérito a estos montos referenciales con el actual sistema integral y el anterior sistema de reparto. Entonces, actualmente, discúlpenme, para mí este sector, no sé si hay efectivos o militares que pasan clases conmigo, pero discúlpenme, no sé, tal vez me podrían decir, estuviese equivocada, no sé cómo aportan a nuestro país actualmente este sector de la población. Eh, Tal vez estoy equivocada, como les digo, sáquenme de mi error y dígame a alguien que trabaje en las Fuerzas Armadas, qué sé yo. Dígame, a ver, un momentito, doctor, usted está equivocada, nosotros contribuimos de esta manera a la sociedad y usted no puede venir a decirme a mí que nosotros no contribuimos y que no merecemos ese beneficio de esta renta de vejez. Entonces, si me aclaran eso, entonces, bueno, pues cambiará mi percepción, ¿verdad? Sin el ánimo de ofender a nadie y faltar el respeto tampoco, pero considero que actualmente este sector no coadyuva, no realiza ningún aporte a la sociedad. Es más, me parece más bien, y conforme ustedes lo han podido observar en los noticieros y en las redes sociales, la señora Galindo, ¿no es cierto? Imagínense estos efectivos o estos funcionarios militares, pues tienen muchos privilegios, eh, evaden la normativa, eh, se creen, no sé, bueno, creen que son como le decía, somos sagrados, ¿no? Son sagrados, o sea, no entiendo, jóvenes, la comprensión. Creo que son sagrados por el tema de que nadie los puede tocar. Se ha tenido por mucho tiempo este tema de los golpes de Estado. Eso ya pasó a la historia actualmente, como les digo, no entiendo, no sé sinceramente qué papel cumplen dentro de la sociedad, las fronteras descuidadas, cualquier país hermano, vecino, ingresa, bueno, la población, ¿no? De cualquier país, hermano, vecino, ingresa, entra y sale de nuestro país, nadie dice nada. Los venezolanos han entrado un montón, como hay gente buena en todas partes, existe gente mala, en algunos casos se han dedicado a la delincuencia, y dónde tienen que estar este personal militar, pues tiene que estar en las fronteras mínimo, ¿no es cierto? Esa es su tarea, resguardar las fronteras. No sé cómo lo hacen. Sinceramente, acá cualquier persona ingresa y pues para mí personalmente, yo no veo ningún aporte de este sector hacia la sociedad. Y sí, estimada, se jubilan con el 100%. Increíble que sea. Doctora, disculpe, solamente los militares y los policías es la No, misma jubilación que todos no, vamos a tener. los policías igual, como todos, solo los militares, es este único sector. Gracias, doctora. Nada, hermosa. Doctora, Bien, buen bueno, día. buen día. Adelante, adelante, mi querida Edith. Doctora, si bien es cierto que este sector se jubila con el 100%, tengo entendido de que, pero este sector también, en las aportaciones que hace a las AFPs y todo lo demás, es también que se les hace el descuento mucho más a ellos que a otros sectores. O sea, no se puede comprar, digamos, a un maestro y a un militar, porque en algún momento he tenido la oportunidad de ver, digamos, una boleta de pago de un profesor y de un militar. Entonces el descuento, o sea, es pues mucho más. Se les va casi como medio sueldo más o menos a los descuentos que a ellos se les hace.
Ujú. Bueno, también tendríamos que observar esa situación. Gracias, mi querida Edith. Tendríamos que observar esa situación, tendríamos que ver una papeleta, ¿no es cierto?, de un efectivo militar o, perdón, un funcionario militar, porque los efectivos son policiales. Bueno, de un funcionario militar tendríamos que ver su papeleta, cuánto aporta, ¿no es cierto? Los aportes en realidad no son diferentes, los aportes están claramente establecidos dentro de la ley 065 y lo hemos visto también, ¿no es cierto? Aquellas personas que ganan arriba de 10.000 bolivianos hacen un aporte de un 1%, aquellas personas que ganan más de 10.000 bolivianos va subiendo 3%, 5%, evidentemente, pero eso es por el, por el monto del salario en realidad. Según lo que refiere Edith, ha revisado, está bien, pero los cálculos, como le digo, es mérito al salario que percibe. Arriba de 10.000, no es el mismo descuento que se tiene de las boletas que hemos revisado, ¿verdad? Es más el descuento, es el 1%, hemos visto 1%, 3%, 5% y creo que hasta el 10%, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, posiblemente sea en mérito a eso, pero pues a ver, vamos a ver si algún efectivo o un funcionario militar nos puede prestar su papeleta y quedaríamos con tarea pendiente para comparar cuánto le descuentan, ¿no es cierto? Y verificar la normativa también si se cumple la normativa. Gracias, mi querida Edith, buen aporte, porque es importante, como les decía, analizar. A veces criticamos de fuera y decimos, pero ¿por qué es injusto, no es correcto? Porque también, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que observemos esta situación, digamos, injusto, porque ellos deberían recibir la misma cotización dentro de los marcos referenciales, deberían recibir la misma que recibe la población, si es universal para todos. Los principios hablan de la universalidad, de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ellos no? Son sagrados, como dicen, tendríamos que ver, pero analizar, ¿verdad? Ganan bien, por eso también les descuentan más, eh, pero el detalle está en que a ellos se los jubila con el 100%, no como a la sociedad en general. Y la normativa es específica, ¿no es cierto? Y clara, no creo que les puedan descontar más porque todos somos ciudadanos que pertenecemos a este país y estamos regidos por las normas que regulan a nuestro país. En este caso, en temas de jubilaciones, hablamos de la ley 065 y en la ley 065 establece, si tú ganas arriba de 10.000 bolivianos, tu descuento no va a ser el que se le descuenta a un trabajador que gana un salario básico. Tu descuento va a ser más, ¿no es cierto? Va a ser más alto. Entonces, en base a eso también se le calculará, pues debería calcularse en base a eso, eso debería ser lo correcto, ¿no es cierto? Tú has percibido este monto durante tantos años, se te ha descontado este monto durante tantos años y se te va a calcular este monto y no decir, no, directamente, no hay cálculo para ustedes se jubilan con el 100%. Eso es lo injusto, tal vez, ¿no es cierto? Que deberían jubilarse en base a los aportes que han realizado y no directamente con el sueldo que tienen ellos, con el salario que tienen que perciben mensualmente. Eso es lo injusto. Pero hay que analizar siempre, ¿verdad? Tenemos que ser Doctora, críticos, objetivos. Adelante, mi querido Optom, usted estaba pidiendo la palabra hace tiempo. doctora, también hay que ver esa parte. También son muy injustos en la hora de sacar el subsidio. A los militares se les paga en efectivo y a todo personal que está asegurado solo se le paga con subsidios. Exacto. Eso es lo que también ha salido a la luz, ¿no es cierto? A veces, quienes palpan esta situación, jóvenes, obviamente en la normativa está los beneficios universales, el bono Juana Zurduy de Padilla, bono, en este caso el de Juana Zurduy de Padilla sobre todo, ¿no es cierto? Eh, los funcionarios consideran que como es un regalo, pues te pueden tratar mal, te pueden dar lo que ellos quieren, te están haciendo un favor, hay un trato inhumano, hay un trato
faltando el respeto a las mujeres que van son beneficiarias de este tipo de beneficio, las mismas aseguradas que reciben este beneficio. Como ustedes han podido observar y de la denuncia que ha realizado María Galindo también, se ha podido observar lo que refiere nuestro querido Abdón. Los militares tienen un tipo billetera móvil, será, ¿no? O un monto que se les desembolsa a ellos en efectivo. Pero las mamás que no son esposas de los militares, pues normales, comunes y corrientes, diremos así, tendríamos que calificarlo, ¿no? Qué complicado, pero bueno, estas mamás sufren de atropellos, les obligan a recoger pues los víveres que son otorgados por estos servicios, y pues eso es lo que se ha reclamado, ¿verdad? Entonces, eso es incorrecto. Más aún, por eso es que siempre, jóvenes, todo lo que uno hace debe hacerlo de forma responsable, honesta, transparente, eficiente. Miren, se ha generado una entidad que, que distribuye estos beneficios, ¿no es cierto? Con el tema de la lactancia. Y si la gente trabajara pues con responsabilidad, empáticos con la sociedad, en mérito a valores morales, éticos, religiosos, porque ya digamos que no conocen de los jurídicos, no hay problema, está bien, pero ¿qué hay de los valores morales, del respeto, de la honestidad, de la solidaridad? Porque esos son valores jóvenes que estos funcionarios públicos no tienen. Porque si tú tratas bien a una persona, ya digamos, el Estado lo que quiere es administrar esos fondos, él quiere contratar los servicios, y de ahí, digamos, genera trabajo para la gente que lo ha apoyado o para la sociedad, pongámoslo así, de forma general. Entonces, si tú realizas un trato respetuoso a la sociedad, si tú eres correcto con lo que haces, la sociedad no reclama, jóvenes. La sociedad acepta lo que le estás dando. Pero si tú tratas mal a esa persona, le faltas el respeto, como funcionario consideras que le estás haciendo un gran favor, le regalas y todavía por eso le das cualquier cosa y encima productos que están por vencer, una bolsa de yogur que tiene, qué sé yo, 20, 18 yogures dentro de esta bolsa y va a vencer al día siguiente, ¿tú te vas a consumir todo eso en un día? Lo recoges hoy y mañana ya vence. O sea, jóvenes, no se puede hacer eso es una total falta de respeto. Entonces, obviamente, pues quienes están accediendo a estos beneficios, pues reclaman, ¿no es cierto? Aguantan porque a veces también a uno se le mete a la cabeza y dice, ay, sí, es un favor que me está dando. El Estado me está otorgando, el Estado me está regalando. Mentira, es una obligación del Estado. Y en el caso de los que aportan, más aún todavía. Y para ninguna de las partes debería considerarlo como un regalo, es una obligación por parte del Estado, jóvenes. Entonces, ya pues uno se cansa, ¿no? Dice, bueno, no puede ser que me estén faltando el respeto de esta manera, que me estén dando cosas que ya están vencidas o que están por vencer un día antes, no lo voy a consumir en el día. Y no, empezaron a reclamar. Quienes tienen más experiencia son los que están ahí, ¿no? Recogiendo. Y dicen, no puede ser, basta. Y bueno, pues se fueron a la radio de la señora Galindo, han denunciado y ustedes la conocen a la señora Galindo, ¿no es cierto? Ella pues de inmediato se ha personado a estas instancias que reparten estos víveres y pues ha empezado a reclamar. Y lo que ha pedido ella es la billetera móvil. ¿No es cierto? Que las mujeres tengan, pues que se les deposite a una cuenta y ellas puedan gastar ese dinerito pues en productos que van a consumir, en productos nacionales, también obviamente con la finalidad de apoyar la producción nacional y el crecimiento de la producción nacional. Ese sería también un compromiso, ¿no es cierto? Dentro de esa billetera móvil. Entonces, yo pienso que es totalmente acertado
correcto que se pueda hacer este tipo de depósitos a las cuentas de las mujeres que tienen este beneficio y pues que ellas lo puedan gastar en los productos que ellas consideren necesarios, obviamente cumpliendo con, con lo establecido en el tema de nutrición, ¿no es cierto? Que necesitan leche, qué sé yo, avena, bueno, ya las galletas de chuño con la finalidad de aportar al crecimiento de la producción nacional y otros productos que ellas consumen, quinoa, que debería ser una obligación, ¿no es cierto? Dentro de los productos nutritivos está la quinoa, el tema de la leche por el tema del calcio, no sé dónde ingresarían las galletas de chuño, pero bueno, hablaríamos del tema de apoyar a la producción nacional, ¿qué más? El tarwi, ¿qué más? No sé qué otros productos más que debería ser una obligación para ellas, ¿no? Adquirir y demostrar también para el próximo mes. Es un poquito difícil controlar, por eso es que el gobierno se encarga de hacer eso, pero el gobierno pues lamentablemente no capacita a sus funcionarios. La gente que ingresa a trabajar al gobierno es gente sin formación o las que tienen formación en su total ignorancia, piensan que esto es un favor que se nos hace, un regalo que se nos da y por eso denles cualquier cosa, no van a reclamar porque si es un favor. Creo que se considera eso, creo que se está pensando así, se está analizando así. Eso es lo único a lo único que se atribuiría esta falta de respeto en contra de estas mujeres, ¿no es cierto? Son madres lactantes, madres embarazadas y pues imagínense cómo las trata totalmente mal, con una total falta de respeto y vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como sociedad? Apoyar estas solicitudes que realizan estas mujeres, este sector social. El Estado tiene que entender y los trabajadores tienen que entender que no es un favor, no es un regalo y tienen que aprender a tratarnos bien. Aunque imagínense ya llegásemos al extremo de pensar, bueno, es un regalo que nos están dando, un beneficio el Estado, un maravilloso Estado que nos está regalando este beneficio. Pero, ¿dónde están tus valores morales? Los funcionarios públicos jóvenes están sujetos a normas de trato social dentro de las entidades públicas del Estado. Tienen que tratarnos de forma eficiente, con calidez, con calidad. Y eso, ese trato que han recibido estas personas que reciben del tema de la lactancia, pues no, en ningún momento ha sido un trato con calidez, con calidad, ¿no es cierto? Entonces, todos los funcionarios públicos jóvenes están sujetos a normativas. En caso de incumplimiento, pues se les generan procesos administrativos. Todo tiene solución, pero nadie sabe, nadie denuncia, nadie dice nada. La señora Galindo, en su poca comprensión de lo que es el derecho, pues reclama, ¿no es cierto? Y dice, no puedes tratarla así. Yo soy control social, con eso ingresa a todas partes y dice, soy control social, soy control social. Y evidentemente es control social, nosotros también somos control social, por si acaso, pero no hacemos nada porque estamos ocupados, estamos trabajando, estamos realizando nuestras actividades por sobrevivir. Lo que deberíamos hacer es apoyar estas solicitudes porque lamentablemente el gobierno todo el tiempo se aplaza en el trato a la sociedad, en la administración de los recursos económicos del Estado. Todo el tiempo se aplaza porque tiene ese tipo de funcionarios que consideran que son dueños, que les toca a ellos robar. Dicen, no, antes han robado los caras, ahora nos toca robar a nosotros. Dicen, ¿no ve? Entonces, en mérito y en marco de esas comprensiones, pues vamos incumpliendo la normativa, vamos cometiendo errores, la sociedad se cansa y la sociedad reclama. Y es lo que ha sucedido. Esto es lo que les quería mostrar con relación. Y estábamos hablando de quiénes perciben un salario y quiénes tienen aportes y cuántos años de aportes tienen. ¿Les convendría jubilarse? ¿Qué dicen al respecto? ¿Ustedes se jubilarían con estas jubilaciones referenciales, obviamente? ¿Nadie aporta? ¿Dónde está? No sé, a ver, ¿quién aporta, jóvenes? ¿Alguno de ustedes? Son jovencitos, como les decía, tal vez no aportan, es cierto y evidente.
pero nadie quiere Doctora, levantar la mano de los que aportan. ¿Quién aporta? doctora, yo creo que nadie se va a querer jubilar con esos precios porque están acostumbrados a recibir un sueldo alto. Y también, doctora, y no conviene, por pocas palabras, pero en otro aspecto, viendo su pros y su contra, tienen que dar Ujú. también oportunidad a los jóvenes que van creciendo también en esas profesiones, porque se ve en muchas ocasiones donde siguen personas mayores, por ejemplo, donde los profesores siguen profesores de 60, 70 años dando clases y siguen cobrando sueldos normales. Entonces, esas personas para mí sería ya exigir ya que se jubilen, porque ellos no quieren jubilarse porque los que van a recibir de la jubilación va a ser poco. Exacto, gracias, mi querido Abdón. Abdón, ¿cuál es su apellido? Y su compañera que participó, que realizó 3 preguntas, Abdón Quispe, ¿verdad? Sí, Abdón doctora. Quispe. Abdón Quispe, le voy a regalar puntito. Mariel Churqui, doctora. Ok. María, ¿dónde está? Exacto, María Churqui. Mariel Churqui, sí, doctora. María Churqui. Doctora, una pregunta. Sí, adelante. De la jubilación, eso no es, yo pienso que a nadie le gustaría jubilarse con 500 bolivianos o 400, entonces, ¿cuál sería el beneficio de pagar los aportes? El beneficio y eso conversaba con un colega que también él es especialista en materia de seguridad social y me decía el beneficio es por el tema de salud. Y aunque, miren, imagínense, aunque sea poco, hay gente que no tiene nada y es una persona ya de la tercera edad que no tenga ningún respaldo, porque pasa eso, jóvenes, y ustedes van a ver, vamos a hacer una actividad social, vamos a ir a algún centro de ancianitos y ustedes van a ver que estos ancianitos están olvidados, sus hijos no los pueden atender. Hay gente que no tiene absolutamente un solo centavo, jóvenes, no recibe de nadie, o sea, no tiene una jubilación, ni esos 400, ni esos 600 bolivianos, no los tiene, jóvenes. Los hijos no le colaboran, los hijos, es más, no le visitan, no sabe qué hacer, está enfermito, no recibe colaboración. Hay algunos centros que acogen a estos ancianitos y pues que colaboran, ¿no es cierto? Es importante también nuestra mirada hacia este sector, nosotros que estamos viendo ahora el tema de la jubilación por tema de vejez y es importante también que la sociedad aporte a estos centros donde están estos ancianitos que no tienen absolutamente nada, que no reciben ningún tipo de jubilación. Y dentro vamos a ver también, porque yo ya he ido a algunos centros, vamos a ver también que dentro de estas instancias que colaboran con estos albergues, se llaman algunos, existen también ancianitos o personas de la tercera edad que reciben jubilación y que ayudan con su jubilación, pero hay otros que no, jóvenes. Entonces, imagínense el tema de salud, y eso hablaba lo que les comentaba, porque personalmente a mí tampoco me convendría jubilarme a mi edad, bueno, tampoco soy tan viejita, ¿no? Pero en este momento imposible jubilarme. Y me dice, y yo pregunto, igual que ustedes, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, es injusto, no es correcto. Por eso la gente mayor sigue trabajando, como decía Abdón en la escuela, un profesor de 60, 65 años sigue trabajando porque no le conviene la jubilación, prefiere recibir su salario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué tendríamos que aportar? Lamentablemente dentro de la normativa está establecido así, que aquellas personas que tienen una relación obrero-patronal tienen la obligación, es una obligación por norma, jóvenes, el descuento por el tema de los seguros a corto plazo y a largo plazo. Eso en principio es una normativa. Están obligados. No pueden decir, no, no, un ratito, yo quiero que me paguen el total porque yo he visto ya el sistema de pensiones, es una total farsa, es una total vulneración a los derechos y garantías constitucionales. Una persona no puede vivir con 400 o 600 bolivianos, que es lo mínimo que se cancela, y tienes que tener muchos años de aporte para ganar arriba de 1000 bolivianos, hasta 1900, hasta 2000 hemos visto, ¿verdad? Entonces no puedes decir eso, lamentablemente.
si tú ingreses a una relación obrero-patronal, ya sea desde el punto de vista de instituciones públicas o instituciones privadas, por norma, la normativa regula este descuento. Te descuentan, nadie te pregunta directamente, te descuentan los aportes que tienes que realizar, que los vamos a ver en unos minutos más, porque es el siguiente tema también. Entonces, te descuentan los aportes y no puedes reclamar porque está establecido mediante norma. Ahora, tal vez el beneficio, mal o bien, que podríamos decir es bueno el tema de salud, que es tan precario en nuestro país también. Pero bueno, pues por lo menos tal vez tengas esos 400 o 600 bolivianos que tal vez va a paliar en algo mínimo, tal vez va a cubrir tu alimentación, ¿no es cierto? O por lo menos hay algo por todos los años que has trabajado, los descuentos que has recibido. Lo, lo correcto es que tengas una jubilación. Lo injusto es el monto, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente hemos llegado a eso con estas modificaciones a la normativa, este Estado que supuestamente lucha por la sociedad. Durante 14 años han gobernado personas que han hablado que son, que representan a la sociedad, a a los sectores más oprimidos, pero los sectores más oprimidos yo no, yo los veo más oprimidos que antes o iguales y más bien ha oprimido a todo el mundo, ¿no es cierto? Que modificando la Doctora, normativa, la ley 065. Adelante, mi estimado Hugo. buen día, doctora, buen día, compañeros, compañeras. Eh, es importante analizar esta temática, pues a veces las normas, en vez de beneficiar, a veces nos perjudican, ¿no? Y hay el ejemplo que le doy, que nadie puede ganar, por ejemplo, encima del presidente, ¿no? Y eso solamente es para la población que no está, digamos, con un sueldo adecuado. Sin embargo, hay gerentes en diferentes ministerios e instituciones que están por sus 35, hasta dirigentes sindicales ganando 40,000, ¿no? Entonces, hay una injusticia, ¿no? En este caso, doctorita, frente a ello, ¿qué se puede hacer, doctora, para, no sé, hacer un amparo constitucional? ¿Qué se puede hacer si uno tiene la capacidad de ganar más que el presidente por su formación académica o por alguna otra razón y pues lo coartan? ¿Qué se puede hacer, doctora, frente a ello? No es posible que otros ganen, no sé, encima de los 40,000 y otros estén firmando cada mes su declaración jurada. Ujú. Evidente, así es participación, mi estimado Hugo. Hugo, ¿quién más? ¿Quién ha participado? Abdón, alguien más, no me acuerdo quién más ha participado, pero mi estimado Hugo, su apellido, por favor, le voy a dar puntito. Hugo Vázquez, Le doctora. busco a Hugo. Hugo Hugo Vázquez. Vázquez. Doctora Edith Vizcarra. Mi querida. Doctora, Exacto, mi querida. eh, doctora, hablando de injusticias, y como decía usted, ¿no? Acerca de los militares, yo creo que más injusto es lo de los parlamentarios, porque ellos también se jubilan con el 100% con solo estar más de 5 años. O sea, están más de 5 años y es como si hubiesen trabajado los 30 o los 35 años. A ver, y mire, imagínense, y es bueno analizar esta situación, es un análisis más, qué sé yo, crítico al tema de las jubilaciones. Nosotros estamos hablando de las jubilaciones y me encanta, ustedes tienen que ser críticos, jóvenes. Nosotros interpretamos normas, nosotros analizamos la norma desde el punto de vista lógico, jurídico, obviamente, no desde nuestra lógica personal, sino de nuestra lógica, de la lógica jurídica. Y a ver, con relación a la consulta de nuestro querido Hugo, ¿qué les digo? ¿Qué hacemos? Miren, por eso yo les decía, imagínense un gobierno que dice,
que representa a la sociedad, a los pueblos oprimidos, dice, somos de los pueblos originarios, representamos a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, a la sociedad más humilde, más pobre. Y miren esos salarios, porque este tema de los salarios que habló Huguito es el tema de YPFB. YPFB, mediante normativa, decreto supremo, YPFB y otras empresas que mediante normativa establece que son los únicos sectores que pueden ganar más que el presidente. Mediante normativa. ¿Qué podemos hacer ante la normativa? Tendríamos que analizar un amparo, si corresponde un amparo, porque para presentar un amparo tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar, tendríamos que ver la normativa con relación a la Constitución Política del Estado cuando nos habla del amparo constitucional. Entonces tendríamos que ver si nosotros cumplimos todos los requisitos que establece la normativa para presentar un amparo constitucional. Eso tendríamos que analizarlo. 1. 2. Dirigentes que representan a la sociedad de los supuestamente de los sectores más oprimidos, porque todos tienen dirigentes, ¿no es cierto? Está de los dirigentes de los transportistas, los mineros, los fabriles, qué sé yo, quiénes más, las Bartolinas, que representan supuestamente a las mujeres, ¿no es cierto? No sé si eso es cierto o no es cierto, tendremos que investigar. Pero estos dirigentes, pues, ingresan a estas instituciones sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de conocimiento y perciben salarios de más de 30,000 a 40,000 bolivianos. Encima, los ingresan en comisión, no van, no, y también no sé para qué irían, ¿no? Si no saben nada, perdónenme, no sé para qué irían. Entonces, pues, en comisión, pero ganas, arriba de 30,000. Y son dirigentes, por si acaso. Estos señores supuestamente representan a las sociedades más pobres, a la sociedad más necesitada, son de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Pero ¿quiénes se benefician? Solamente estas autoridades benefician a su sociedad, a sus pueblos indígenas, a sus comunidades. No lo sé, jóvenes, pero yo veo que lamentablemente todo sigue igual. Es una tristeza, es una pena, jóvenes. Ahora, como refiere Edith, los parlamentarios, ¿quiénes los eligen? ¿Quiénes los eligen, jóvenes? La rosca política, doctora, porque ellos, como ya son aprovechándoles de la democracia, entonces su rosquita funciona, vos sete candidato para esta circunscripción, vos sete senador, o así nomás es. Entonces, a nombre de la democracia, ellos se lo aprovechan, ¿no? No solamente ha pasado estos últimos años, sino siempre. Ahorita la Eva Copa igual se aprovechó de la situación política también. Entonces, así nomás es la política de nuestro. En caso, yo que esto más quería acotarlo, muchos de los jubilados, las compañeras, claro, comentaban, nadie le gustaría jubilarse con 500, 600 bolivianos. Entonces, este tema hay que analizarlo bien. Entonces, hay una ley también han sacado para los viejitos que los hijos ya tienen que dar pensiones, pero no sé si se funciona eso. Entonces, yo realmente no estoy viéndolo eso, ¿no? Ningún hijo está dando de manera legal las pensiones a los papás, ¿no? Entonces, hay otro también, el bono dignidad, no sé si incrementa a los viejitos, ¿no? Algunos que tienen 500, sueldo de 500, entonces 350 más serían 850. Y esas cosas hay que analizarla, doctora, porque
hay mucha injusticia, sí hay. Entonces, los militares, por ejemplo, el 100% es mucha cosa y ya no debían recibirlo también el bono dignidad, ¿no? Los viejitos jubilados de los militares y policías, entonces. Hay que hacer un debate amplio y a la vez analizarlo y llegarlo a una conclusión. Entonces, nosotros como universitarios tal vez sería hacer una propuesta, ¿no? En caso de que el compañero decía 40.000, es verdad, los yuncos del MAS y la COP ahorita especialmente ahí está manipulando todo, ¿no? Sus dirigentillos ahí que están cumpliendo sus intereses de los partidos políticos también, doctora. Entonces, hay que analizarlo profundamente, a mi parecer, doctora. Bien, gracias, mi querido Oscar. Evidentemente, ¿no? Imagínense, hay gente que se jubila con el 100%, gente que en algunos casos, bueno, el tema de los militares, el tema de los diputados, senadores, presidentes, pero ¿quiénes los eligen? La sociedad. La sociedad vota, porque tampoco nadie te va a obligar a votar, o sea, tu voto es secreto. Eso está regulado por la Constitución Política del Estado. El soberano es el pueblo quien elige a sus autoridades, ¿verdad? Y pues en mérito a ello, ¿quiénes elegimos? Pues ¿quiénes votamos? Deberíamos dar un voto castigo. Todo se ha administrado de mala forma, todo se ha administrado de forma inadecuada, no respetando los sistemas de organización administrativa, no se respeta la ley 1178. Y todo es un desastre, es un caos. ¿Quién elige? Pues jóvenes, es la sociedad. No me van a decir ustedes que el representante del MAS obviamente está ahí verificando que se cumpla, que las boletas no estén marcadas, pero cuando ustedes ingresan a los recintos para votar, no hay nadie que les esté viendo. Y nosotros deberíamos dar un voto castigo, pero no. Cada 5 años hemos vuelto a elegir a la misma persona. 3 gestiones. Y lo lamentable, jóvenes, es que no existen líderes en nuestro país. ¿Quién le hace frente a ver al MAS? ¿Existe otro partido político que pueda hacerle frente? Estamos divididos, polarizados. Los caras y los indígenas originarios, los campesinos que decimos, ¿no es cierto? No vamos a permitir los pueblos indígenas originarios campesinos, la sociedad en general, que somos gente humilde, pues dice, no vamos a permitir que los caras entren. Golpe de Estado, han dicho, ¿no es cierto? Cuando Evo Morales se ha escapado del país, no teníamos ausencia de presidente. Ahora todos estos señores dicen golpe de Estado, golpe de Estado. A la pobre señora Áñez le han iniciado procesos, un montón de procesos. Y no puede salir, Doctora, esta privada de libertad. Asumido. Que no haya asumido y no haya administrado de forma adecuada, ese es otro proceso que debería iniciársele, pero no el proceso que se le está haciendo a él actualmente. Igual deberían iniciar procesos a los presidentes cuando han administrado los recursos del Estado de forma inadecuada, de forma deshonesta. Debería iniciárseles procesos. Pero si el órgano de justicia, lamentablemente, está de parte del Estado, ¿a quién vamos a pedir justicia nosotros? ¿A quién vamos a iniciar proceso nosotros? Los únicos procesos que van a avanzar son los procesos en contra de las personas que no están de acuerdo con el Estado o que denuncien actos de corrupción, amenazándonos en contra a los familiares. La familia es sagrada, jóvenes. Doctora, Sí, adelante. Adelante. ¿me escucha? Ahora sí, mi querido Juan Ángel, lo escucho, adelante. Sí, perdón, ¿puedo dar mi humilde opinión en un minuto? Digo, Claro que sí, es bien largo de debatir, jóvenes, y me gustaría escucharlos, me gustaría que ustedes hablen todos. Y adelante, mi querido Juan Ángel, adelante. bueno,
Creo que somos varios sectores, ¿no? Cada quien pertenece a un sector, maestros, militares, en sí, gremiales, de todo tipo, ¿no? Y considero que cada quien pues siempre, ¿no? Va a intentar velar siempre por el interés de cada uno, ¿no? Entonces, a todo esto tendría que haber una reestructuración total, ¿no? Porque esto no es de ahora, no son 14 años, esto ya viene, creo que desde la fundación. Entonces, y todos somos testigos de esta situación, ¿no? Solo que tal vez los medios de comunicación ahora nos están ayudando a ver, ¿no? Desde diferente forma. Imagínense, si hace mucho tiempo no tenían los medios de comunicación como ser internet, redes sociales. Imagínense cómo es que se manejaba entonces los gobiernos anteriores. No considero color de rosa ni un paraíso tampoco, ¿no? Entonces, ahora sí podríamos ver. Entonces, al haber un cambio social, siempre va a haber un cambio social no instantáneo, también tiene que haber una reestructuración. Entonces, en esa reestructuración es donde se ven ese tipo de falencias, podría decir, tanto en los gobiernos. Entonces, esto va a durar otra etapa también. Entonces, va a llegar otra etapa en la cual también vamos a ver otras deficiencias, ¿no? Entonces, es lo que yo más o menos desde mi perspectiva lo puedo analizar no solamente en nuestro país, sino en diferentes países. Para terminar, doctorita, ¿cuál es la solución, no? No recuerdo, un escritor sobre la deficiencia moral y sobre la educación. La pregunta es, ¿qué educación? Pues entonces, ¿cuál es la educación? Todos debían tener educación. La educación normal, común y corriente, la cual recibimos, no. Esa educación que nosotros teníamos que tener de acuerdo a nosotros, como siempre hemos tenido, como siempre usted lo repite, ¿no? Principios, valores. Ahora, ¿cuál es el núcleo para que la sociedad pueda cambiar? En el colegio, las universidades. Este escritor decía que las universidades va a ser un poquito difícil, ¿no? Decía, porque ya estamos un poco torcidos en su frase, ¿no? Decía, pero la educación tenía que partir desde los niños. Entonces, esa educación, entonces, ¿cómo va a tener que partir? Que un padre y una madre envía al colegio y decir que el profesor lo eduque, a saber cómo lo educará. No puedo yo tampoco entregar a mis hijos al 100% con la educación. Entonces, tiene que partir del hogar. Entonces, si el hogar, papá, mamá y los hijos, ¿no? Ahora, si papá y mamá pierden esa estructura, lo que son valores y principios, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y perdón con esto, no estoy muy de acuerdo con lo que es la digo, ¿no? El neofeminismo. Cuando hablamos de neo, estamos hablando de extremismo, ¿no? El romper el núcleo familiar, especialmente con lo que es dividir la familia, ¿no? Se divide la familia, se divide la sociedad y nos controlan todo. Entonces yo considero y apoyo a este escritor también y la verdad, escuchar este tipo de cosas es un poco frustrante. Entonces uno dice, ¿para qué estudio? ¿Para qué? Entonces yo voy a ser buena persona, voy a intentar, voy a entrar a una institución, pero tú te vas a dar cuenta que en la institución va a haber alguien superior que te va a decir lo que tienes que hacer, porque si no lo haces, por más muy buena persona que tú seas, te van a echar fuera. Entonces sí o sí vas a tener que pertenecer a ese grupo social. Entonces, lastimosamente es así. Entonces, considero que, pues yo, en lo personal, lo que tendría que velar es por mis hijos y dar la educación y los valores correspondientes. Eso sería, doctora. Gracias. Muchas gracias, mi querido Juan Ángel. Qué interesante. Son espacios de debate que se abren a partir del análisis de nuestro tema de seguridad social con los seguros a largo plazo. Y pues cierto, ¿no? Decimos, ¿qué hacemos cuando vemos tanta corrupción y estamos ahí dentro del sistema? Y evidentemente, a ver, ¿qué es lo que se considera jóvenes? La familia es la célula básica de la sociedad, donde los padres tienen que impartir a sus hijos valores morales, éticos, religiosos. Es como cuando uno hace o construye un edificio. Tiene que primero que hacer, construir las bases, ¿no es cierto? Los machones, qué sé yo, y si es dependiendo también de la construcción, si ustedes se dan cuenta.
Si es una construcción de un edificio, qué sé yo, un bien inmueble de 3 pisos, pues, qué sé yo, buenos cimientos, ¿no es cierto? Que le dicen zapatas, creo. Em, y si tú no construyes bien tu casa, se va a caer. ¿Qué pasa con la familia? Porque el niño, ¿dónde se va a formar en primera instancia? En el hogar, los primeros 5 años. Los padres transmiten valores morales, éticos y religiosos a sus hijos. Esa base es importante para que ese ser humano, ese pequeñito que ha crecido dentro de su hogar primero, cuando vaya a la escuela, afiance esos valores que les han inculcado los padres. Y por eso es importante la familia, la escuela, el colegio, eh, la universidad. Hay que analizar, lamentablemente, si vamos con, eh, en el contrario de los valores morales dentro de la universidad, eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Se traicionan. Hoy te dicen, sí, tranquila, no te preocupes, yo te apoyo. Y luego al día siguiente tú le ves a esa persona que te dijo que eres su gran amigo, que hasta bendiciones de Dios te da y te dice, yo contigo, lealtad. Así es en la universidad, jóvenes. Y al día siguiente tú le ves con el otro frente. Y lamentablemente eso se ha vuelto un uso y costumbre dentro de la universidad. Los jóvenes dentro de la universidad, el ciudadano alteño, jóvenes, es guerrero por naturaleza, es político por naturaleza, en mérito a su ideología, a sus constructos sociales, y pues ustedes eso lo van a ver en la Universidad Pública del Alto. Eh, y ahí es donde ya empezamos a desvalorizar, ahí es donde empezamos lamentablemente a traicionar, ahí es donde aprendemos los desvalores, si se quiere decir así, lo contrario de lo que son los valores. Y a veces, pues, que es una decisión de la persona, estoy acá o estoy allá. Y si estoy acá, voy a tener poder. Y si no, voy a estar normal, como un estudiante promedio, bueno, va a estudiar y se va a ir y va a trabajar. Pero yo quiero ser parte del centro de estudiantes. Yo quiero ser parte de la FUL. Quiero ocupar espacios de poder dependiendo del interés de la persona. Y pues dentro de eso, eh, eh, es complicado, jóvenes. Yo les digo, yo me he postulado para directora de carrera dentro de la universidad y me llamaban los estudiantes y me decían, doctora, yo trabajo tengo un grupo, un equipo de personas, queremos reunirnos con usted. Y yo estaba experimentando por primera vez, porque siempre mi apoyo ha sido honesto, transparente, desde que soy estudiante, apoyo a quien me parece que es una persona correcta, tampoco he sido muy política, la verdad, pero pues en algún momento he decidido ser parte de la historia de nuestra universidad, porque yo también soy titulada de nuestra amada universidad. Me presenté para directora de carrera. Y me llaman los estudiantes, bueno, me dicen, tiene que reunirse, doctora, acá es así, voy y me reúno. Y pues obviamente ingresan varios, me converso con ellos y bueno, y aparte de toda la experiencia que no lo voy a manifestar, pero al día siguiente al mismo estudiante lo veo saliendo de una pensión como el otro candidato. Complicado, total deslealtad dentro de la universidad, no sé, tal vez por asumir espacios de poder y que yo creo que cuando tú tienes una adecuada estructura, una formación con valores morales, éticos, es un poco difícil que tú actúes de esa manera. Pero cuando tú empiezas a actuar así y nadie te corrige y esto se vuelve costumbre, estamos viendo lo que estamos viendo en nuestra universidad. ¿Quiénes son el futuro de nuestro país? Los niños. A los niños hay que formarlos. Hay que formarlos, hay que formar a los padres, hay que educar a los padres, hay que educar a los niños en su etapa escolar, en su etapa de colegio, para que lleguen a la universidad ya con una buena base, para que ellos sigan construyendo y construyan un edificio. Hipotéticamente hablando, obviamente, ¿no? Pero se relaciona de esa manera. Pero si no tienen una buena base, esos jóvenes van a colapsar, porque es bien fácil, jóvenes, corromper el dinero, el poder,
te ciega. Y ustedes van a ver a muchos autores que hablan del poder. Y el poder te ciega, jóvenes, y te hace cometer errores. Eh, Ahí es la decisión de cada uno. Uno decide, como uno decide elegir a nuestros representantes, elegir a nuestras autoridades, también por culpa nuestra. No solamente hay que echarle la culpa al gobierno, porque al fin y al cabo, pues si yo no quiero, no voto por él, ¿no es cierto? Pero hay gente que sí vota por ellos. Y otra vez vuelven al poder, otra vez vuelven al poder, también pues es culpa nuestra, jóvenes. No estamos haciendo el adecuado control social, no estamos castigando cuando, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te portas mal, recibes un castigo, ¿no es cierto? Y antes todavía era un castigo físico. Los padres golpeaban a sus hijos que se portaban mal, que no obedecían, y de esa forma enderezaban al árbol chueco, como ellos decían, ¿verdad? En la actualidad eso está prohibido, obviamente, pero no solamente la violencia física es la única forma de corregir, ¿no es cierto? Hay otros medios para corregir, castigos que se les pueden dar. Pero si nosotros no castigamos, si nosotros permitimos que todo pase normal, ¿a qué vamos a hacer? Resignados, vivimos lo que vivimos, es también culpa nuestra. Entonces, ¿qué Doctora, pero hacemos? como usted ¿Qué dice hacemos? que podemos hacer un castigo, no sé, tal vez con el voto, hasta eso es un poco difícil, porque usted sabe que en el área rural y en el área urbana no tiene la misma, eh, ¿cómo se podría decir? No tenemos el mismo voto igualitario. Entonces es por eso que este gobierno y sigue y sigue y sigue y tal vez va a seguir. ¿Por qué? Porque no hay un voto igualitario, doctora. Lamentablemente, pero por lo menos estamos viendo lo que estamos viendo actualmente. Es difícil para este gobierno actual que ha realizado un montón de artimañas, ha modificado la constitución, el tema de la población, el tema de pueblos indígenas originarios campesinos, con la finalidad de ganar, ¿no es cierto? Ha modificado todo, lamentablemente. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, existe casi un 50-50, ¿no es cierto? Porque la sociedad también se ha cansado de verdad de ver este atropello, de esta mala administración, y por lo menos ya representantes de otros partidos políticos que denuncien las arbitrariedades, los actos ilícitos que comete este gobierno, ¿verdad? Y los mismos, hay a la misma gente del MAS también que está denunciando estos actos ilícitos. Em, Lamentablemente, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos que otra vez modificar la constitución política del Estado. Deberíamos solicitar un referéndum para, bueno, saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con las modificaciones que se han realizado. Lo palpamos y lo vemos actualmente. En su momento no se ha analizado, no lo hemos visto. Desde ese punto de vista, el MAS ha hecho lo que ha querido, ha asegurado bien su área donde va a ganar votos y nosotros no lo hemos visto venir y hemos aceptado. Tampoco es que hayamos votado, no había una mayoría en el referéndum. Ustedes hagan memoria, recuerden, la gente no quería que se modifique la constitución, pero ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Arbitrariamente, pues lamentablemente, ha generado estos espacios para que se den estas modificaciones. Necesitamos líderes, necesitamos gente que se identifique con la sociedad en general, no solamente los pueblos indígenas, no solamente como estamos divididos, ¿no? Caras, campesinos, no sé dónde estamos nosotros, en qué espacio estamos, no somos caras ni somos tampoco, somos descendientes de los pueblos indígenas originarios campesinos, somos sándwich, la generación sándwich, somos la generación perjudicada y pues en algún momento jóvenes necesitamos conformar espacios de poder, líderes que den soluciones a estos conflictos sociales. Lo vemos perdido, tenemos que buscar soluciones, tenemos que socializar la norma, tenemos que exigir al Estado que cumpla la normativa, tenemos que exigirle al Estado que cumpla la constitución política del Estado y la normativa específica.
No se cumple la normativa. Hablaba nuestro estimado Oscar del tema de los viejitos, del tema de los adultos mayores. Dentro de la ley 603, evidentemente está, jóvenes, por si acaso, cuando ustedes les consulten o alguna persona de la tercera edad, de mis hijos me han abandonado, lo que ocurre, podemos solicitar asistencia familiar a los hijos, por si acaso. Podemos solicitar asistencia familiar. No se da mucho porque lamentablemente es un sector vulnerable que no tiene apoyo, ayuda, son ancianitos que a veces no salen de sus casas, que viven su vida, no pueden pagar a un abogado. Si ustedes conocen de este tipo de personas, tráiganlos a mi oficina, yo no les voy a cobrar ni un solo centavo y vamos a iniciar un proceso de asistencia familiar a cualquiera que conozca. Si existe también una persona una mamá que no cuenta con recursos económicos para solicitar una asistencia familiar al papá irresponsable que la ha abandonado, tráiganla a mi oficina, mándenla conmigo, yo no le voy a cobrar nada, le voy a iniciar su proceso gratuito a los ancianitos, adultos mayores, a las madres que no tienen, que son de escasos recursos, pero que evidentemente ustedes vean que son de escasos recursos, porque a veces fingen, no son, y bueno, y están buscando, a veces la sociedad es así, busca todo gratis, pero si ustedes observan, mándenmelos, yo los voy a atender de forma gratuita, jóvenes. ¿Qué podemos hacer? Buscar soluciones, necesitamos líderes, necesitamos formar a los niños son joven futuro de nuestro país. Tenemos que formar a esos niños en base a valores morales, éticos, religiosos, ir afianzando sus conocimientos. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Yo sé que todavía se llega a la universidad con valores morales, éticos. Lo que pasa es que es bien fácil, jóvenes. El ser humano se acostumbra a todo. Me acostumbro, pues, me dicen, vas a votar, te voy a dar una beca, quiero que todo tu curso me apoye, traer. Aquí se trabaja mucho con los representantes. Es bien fácil, a veces necesito, porque yo soy joven, no trabajo, me ofrecen una beca y bueno, pues, ¿qué hago? Decido, ¿no? Y a veces hay que decidir siempre mientras que no hagas daño a nadie, bueno, porque ¿qué podemos hacer? A veces nos toca decidir así. Lo único que siempre en lo que pienso, mientras no haga daño a nadie, no haga mal a nadie y más bien pueda colaborar, si está bien, bueno, adelante. Pero si tú vas a hacer daño a alguien, no lo hagas. Ese es el margen entre el bien y el mal, jóvenes, porque ustedes me dirán qué es el bien, qué es el mal, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero yo pienso que mientras uno no haga daño a nadie, está haciendo algo bueno. Pero si tú consideras que ya estás haciendo daño a la otra persona, ahí es donde debes analizar y pensar, ¿lo hago o no lo hago? Si vas a tomar una decisión, tienes que tomar en cuenta que esa decisión en algún momento la vas a tener que pagar. ¿Qué más les puedo decir? Lo vamos a analizar en su momento, la normativa es amplia. El tema de, miren, hemos analizado el tema de la renta de vejez, de la renta dignidad. Consideramos y analizamos que existen sectores privilegiados, todo lo contrario que manifiesta la Constitución, los principios de la Ley 065, pero así estamos, lamentablemente, son normativas que a veces, bueno, si bien es cierto que yo les inculco que debemos cumplir la norma, pero imagínense, cuando es injusta, ¿qué hacemos? Yo pienso que, bueno, lo he escuchado, proyectos de ley podríamos presentar como universidad eh, solicitando se modifique alguna normativa. Este tema de los militares, no sé, ¿qué haríamos? Imposible, es un sector pues privilegiado, tendríamos que ver cómo ingresaríamos, porque tendríamos que ingresar para decirles no van a recibir el 100%. En la actualidad ustedes no tienen ni oficio ni beneficio, perdón. Tal vez sí lo tengan, ¿no? Habría que analizar, pero mm, cualquiera que lo ve desde afuera, pues lamentablemente no hay mucho aporte de parte de este sector. Entonces tendríamos que empezar con pinzas y decir, bueno, está bien, se trata que ustedes han sido en su momento de la historia un sector importante para nuestro país, pero eso ya ha concluido, ha pasado. Actualmente las nuevas generaciones ya no corresponde, pues te jubilas
porque tienen salarios altos, tendríamos que analizar, ¿no? Sus salarios, tendríamos que analizar las cotizaciones, las AFPs. Es largo para analizar, tal vez por eso nadie tampoco se atreve, ¿no? Y tampoco ellos lo van a permitir, porque cuando tú tienes algo es imposible que cambies. Cuando tú tienes poder, a ver, díganle al que tiene poder si lo va a querer dejar. Todos dicen, no me voy a ir tranquilo, dicen, ¿no? Pero después pasa su gestión y están volviendo a postular. Eso es el poder ciega, jóvenes, cuando no se puede administrarlo de forma adecuada, cuando pues te has dejado consumir por el sistema, como lo decía Juan Ángel, el sistema, ahí está, ¿qué haces? El sistema te consume, pero siempre tenemos que analizar esa situación, hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos, hasta dónde nos permiten nuestros valores, ser leales con alguien o no ser leales con alguien, porque a veces estás en esa disyuntiva, ¿con quién ser leal? ¿Con el izquierdo o con el derecho? ¿Qué hace el izquierdo? ¿Qué hace el derecho? Analizar, ¿no es cierto? Es bien difícil, jóvenes. A ustedes que les toca estudiar en la universidad, es una experiencia increíble cuando obviamente no participas de todo. Son experiencias que uno adquiere, que le llenan pues de sabiduría y le hacen entender que, bueno, pues algunas cosas van a cambiar y otras no. Pero podemos cambiar jóvenes, pero tenemos que ser tenemos que tener mucha fuerza de voluntad, demasiada fuerza de voluntad. Ustedes mismos ahora cuestionense, pregúntense, ¿yo podría cambiar? Porque son jovencitos ustedes jóvenes. Y bueno, pues lo de bueno ha sido que han pasado clases virtuales. Ahora, en esta gestión, la gestión pasada, poco a poco, tal vez han ido volviendo y ustedes ya se han debido dar cuenta cómo se maneja la universidad pública de la. Necesitamos jóvenes con valores morales éticos, transparentes, honestos, leales. Y de la misma forma los docentes. Nosotros ya somos mayores, los mayores ya no, ya lamentablemente no cambian, ya tienen una formación, pero aunque por amor, jóvenes, yo soy una convencida de que cuando tú amas algo, tú vas a cambiar. Seas niño, seas mayor, seas adulto, cambias, pero por amor a una persona. Tú tienes que amar a algo para cambiar. Igual ocurre, tienes que amar a tu esposo, amar a tu familia para no deshacer tu hogar. Con eso no quiero decir que las mujeres amen y sufran de violencia. Mentira, porque si ambos aman, no se van a hacer daño. Van a conversar y no van a hacerse daño. Pero tienen que amarse ambos y estar dispuestos a cambiar. Lo mismo pasa en la universidad. Si tú amas de verdad a tu institución, si tú amas tu trabajo y amas realmente lo que haces, vas a colaborar y no vas a arruinar. Igual como estudiante, si tú has entrado a estudiar o también tal vez te gusta la política y si amas eso vas a tratar de hacer las cosas bien, pero si no, vas a hacer las cosas mal. El amor es importante, el amor es un valor, joven, sí es importante dentro de nuestra sociedad, de ustedes mismos. Háganse esa pregunta este fin de semana. ¿Aman a su familia? ¿A sus padres están dispuestos a cambiar por sus padres, por sus novias, por sus esposas? ¿A quién aman ustedes? Primero, siempre dentro del hogar, ¿no? Amo a mi padre, no quiero hacerlo renegar, no quiero que sufra, no quiero que llore por mi culpa. Entonces, bueno, ¿qué hago? Ya no llego los viernes de soltero, bueno, no me iré todos los viernes, empezaré por ir, ya no voy cada viernes en un mes, voy 3 veces, luego 2 veces, luego una vez y me cuido, ¿no es cierto? Entonces, todo, jóvenes, todo sacrificio es siempre en mérito al amor que tú tienes a alguien. En principio siempre a tus padres, ¿no? Esa relación es la que nace primero. Eh, y pues amas a tus padres y pues dirás, no, o amo más a mi madre llora cuando yo llego tarde, mi madre llora cuando no le respondo, se preocupa. O como madre diré, no, mis hijos, yo amo a mis hijos, pero no puedo vivir en esta situación de violencia en mi familia. ¿Qué es lo que hago? Conversaré con mi esposo y le diré, no podemos vivir así. Necesitamos, a veces se necesita un apoyo, en este caso psicológico. Acudamos a un psicólogo que nos ayude a trabajar en nuestro carácter eh, al momento de manifestarlo cuando estamos enojados, molestos, con ira.
¿Eso por qué? Porque nos amamos, queremos mantener nuestro hogar, queremos tener, formar, criar a nuestros hijos juntos. Es una obligación que hemos adquirido y en mérito a ello trabajemos como personas. Y luego en la sociedad, ¿no es cierto? En nuestro trabajo. Si amas tu trabajo, hacer las cosas bien. Si no amas tu trabajo, vas de rabia o vas ocioso porque no, yo nunca quería entrar aquí, pero necesito trabajar. Pues no, agradezcan a algunos que trabajan. Amen la actividad que realizan. Realícenla con amor, con honestidad, con responsabilidad, con transparencia. Ayuden, colaboren. Hay muchas cosas que nos llenan el alma, que nos hacen felices. Hay muchos placeres. Uno de ellos es el amor, la felicidad, la comida, las buenas acciones. Cuando uno hace algo bueno, alguien te agradece y te dice, gracias, doctora, que Dios la bendiga. Eso también te llena. O que tu hijo, o que te diga, mamá, te amo. Gracias por hoy día. Gracias, mamá, te amo. Eso también llena. O que sus padres a ustedes les digan, hijito, te amo, eres el mejor, mira cómo estudias. Eres excelente, te amo, hijo. Eso también llena. Entonces hagan cosas buenas para que sean felices y busquen caminos cuando tienen problemas, conflictos, busquen caminos. Hay psicólogos, no es porque estés loco que vas al psicólogo, sino el psicólogo te ayuda en tu contención, en algún problema que tienes, para que no desbordes y no te dediques al alcoholismo o en algunos casos al suicidio, ¿no es cierto? Hay formas, jóvenes, existen formas de uno poder salir adelante y siempre desde el punto de vista de hacer el bien. Midan, tienen un angelito, ¿no es cierto? En primer año han hablado del ser, del deber ser. Tienen un angelito al lado, tienen un diablito al otro lado que les dice que es bueno y que es malo, ¿no es cierto? Su conciencia. Te dice la conciencia te remuerde cuando tus padres te han inculcado buenos valores y tú vas a hacer algo malo, la conciencia, jóvenes, les remuerde. Les dice, no, ay no, cuando la primera mentira, ¿cómo es la primera mentira? No, ¿cómo le he mentido a mi papá? Lo he engañado, no. Te sientes mal, ¿no es cierto? A veces hasta vas y le dices, papá, te he mentido. No era así, era de esta forma. Recibes un castigo, pero te sientes mejor. Pero cuando te acostumbras, primero decimos una mentira blanca y luego te acostumbras y vas mintiendo y todo el tiempo es así, engañes, engañes, engañes. Y de la mentira a cometer un delito estamos a un paso, porque los estafadores son así, son personas que engañan, ¿no es cierto? Hacen incurrir en error, te mienten, engañan para conseguir algo, te estafan. Porque ya hemos aprendido a ser mentirosos, a engañar, y eso no es difícil, me engaño el uno, engaño el otro, no tengo trabajo, le digo voy a traer un vehículo, no sabes, ya está llegando, ya está en la aduana por salir, necesito plata, y no, ni el vehículo jamás lo ha solicitado, pero eso a veces es que lo hice por necesidad. ¿No? Hay muchas formas, jóvenes, de lamentablemente de acostumbrarse a engañar, y de esos engaños venimos con los delitos ya. Ustedes tienen siempre que acudir primero al amor, pensar, ¿esto a quién le afectaría? A mí, me amo a mí mismo, quiero verme así, de un tiempo a esta parte, ¿cómo me quiero ver? Amo a mis padres, no quiero hacer quedar mal a mi familia, a mis padres que me han formado. Amo a mi novia, no quiero lastimarla, no quiero golpearla, porque si la amo, ¿cómo hacerle daño? Igual las mujeres, ¿no es cierto? Amo a mi novio, ¿cómo lo voy a lastimar o golpear si lo amo? Pero a veces la ira, jóvenes, eh, nuestros, nuestra forma de actuar en algún momento que nos están reprimiendo o en algún momento de ofuscación o tengo una rabia contenida y no sabemos cómo manifestarlo y pues lamentablemente lo manifestamos mediante golpes, mediante gritos que ocasionan daño tanto dentro del hogar como en sus relaciones de noviazgo, en el trabajo o en la sociedad. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, jóvenes. Y lo único que yo les puedo decir, experiencia propia, es que con amor se consigue todo, jóvenes. Obviamente en el camino van a tener pues decepciones, alguien, bueno, les será desleal, alguien los traicionará en algún momento o no van a conseguir con un buen acto lo que estaban buscando, pero eso va a ser retribuido con una tranquilidad para ustedes, de que ustedes están haciendo bien, nada es perfecto, tenemos que ser fuertes, jóvenes. Bien,
Ya nos hemos pasado del horario, creo que este último solo yo he participado. Vamos a generar espacios de conversación, debates, cursos jóvenes en nuestro paralelo. Es importante analizar nuestra coyuntura actual, ver qué es lo que podríamos hacer. Si uno de ustedes cambia con el que yo les diga, practiquen valores morales, éticos, y practíquenlos de verdad, van a ver que se siente bien. Pues si a uno de ustedes llego, para mí eso ya es un gran logro. Si aporto a mi sociedad con un granito de arena, eso es un gran logro para mí. Sé que no puedo llegar al 100% porque cada uno tiene su forma de pensar, cada uno ya está formado, yo no los voy a formar, les transmito conocimientos desde el punto de vista jurídico, pero no los voy a ya formar a estas alturas, ¿no es cierto? Porque a estas alturas ustedes ya están formados, ya tienen sus cimientos bien establecidos, ya tienen costumbres que han adquirido. Pero jóvenes, piensen siempre antes de actuar, analicen. ¿Está bien? ¿Está mal? Vean siempre lo positivo, lo bueno, y no, si, mientras que no haga daño a nadie, pues está bien, hagamos las cosas. Pero si considero que ya estoy haciendo daño a la otra persona, es mejor parar, porque eso no les va a hacer bien a ustedes, jóvenes. Bien, hemos concluido la clase del día de hoy. Por fin concluimos con el tema de, del sistema de pensiones a largo plazo. Continuamos obviamente todavía, pero con el tema en específico, ¿no es cierto? De los cálculos, de las AFPs, que administran de los trabajadores, seguro a corto plazo, de seguro a largo plazo, de las pensiones de vejez, las posibilidades, y vamos a ingresar ya a debates jóvenes, a seminarios. Espero que podamos traer a estas personas que les he mencionado para que ustedes consulten qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Empecemos a debatir, empecemos a escuchar. En el curso vamos a debatir no solamente el tema de la seguridad social, sino también otros temas que tienen que ver con la seguridad social, pero que nos van a ayudar a adquirir más conocimiento, a ser un poquito más críticos y ver cómo podemos ayudar. Desde el momento en que ustedes se pongan a pensar, ¿qué hago ahora yo? Si al parecer todo está arruinado acá en nuestro país. Y esa es la comprensión, jóvenes, lamentablemente, de muchos estudiosos o de muchas personas que, bueno, debatimos y vemos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Decimos, ¿qué hacemos? Hay generaciones que ya están arruinadas, pero algo tenemos que hacer, ¿verdad? Empecemos a actuar nosotros, a empezar a colaborar con un granito de arena, a una personita que ustedes puedan inculcarle valores morales, éticos, religiosos, jurídicos en el caso de ustedes, pues es un gran aporte, joven. Si todos pensáramos así, cambiaría la situación de nuestro país, joven. Exigiendo, también hay que exigir otra forma de cambiar. Lo que estamos viviendo es exigir la aplicación de la normativa desde todo punto de vista, norma específica, norma general, exigimos que cambie eh, y pues como sociedad yo pienso que lo podemos lograr, joven. Necesitamos líderes, pero buenos líderes que amen a su país, que representen a su país de verdad, que vean la sociedad, la necesidad de la sociedad y que apunten al cambio de esas necesidades. Y si no hacemos eso, jóvenes, estamos como estamos. Pero a seguir adelante, nosotros somos también, si amamos lo que hacemos las cosas, vamos a cambiar poco a poco y vamos a cambiar al menos al 50%. Lleguemos, jóvenes, para que poco a poco esto vaya a cambiar. Bien, que Dios los bendiga, cuídense. Estamos el día lunes otra vez en clases, ya iniciamos nuestro nuevo tema. Y ya saben, empáticos con la sociedad, disfruten con la familia, con sus papás, con sus esposas, los que tienen esposas. Ámense, amen a los demás, respétense ustedes para que los respeten también ustedes. Y pues tengan un lindo fin de semana, jóvenes. Un fin de semana lleno de bendiciones, cuídense. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego a todos. Hasta luego, Cuídense mucho. doctorita.